Más de 6.000 estudiantes hacen parte de nuestra familia universitaria. Eso nos compromete a seguir creciendo y formar profesionales idóneos para el desarrollo de nuestro país. Su cobertura, calidad, investigación, desarrollo físico y tecnológico y su proyección nacional e internacional nos hacen una de las mejores de Colombia. Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, hacia la excelencia académica. Hola a todos, es un gusto saludarlos desde la sala de audiencias del Plan de Estudios de Derecho. El motivo, un evento bastante especial. Se trata de la jornada académica que organizó este Plan de Estudios con el propósito de contribuir con la formación académica de los estudiantes. Pero para ampliar más esta información está conmigo la docente Nini Marcela Bonet. Ella es directora del Plan de Estudios de Derecho. Profe, cuéntenos en qué consiste la actividad que se desarrolla en el día de hoy. Bueno, en este momento estamos en una jornada académica organizada por nuestro programa de Derecho y estamos en este preciso momento en la conferencia Armonización y Unificación del Derecho en el siglo XXI a cargo del doctor José Félix Chamier, quien es doctor de Derecho de Italia, es ocañero, es de nuestra tierra y pues está aquí compartiendo con nosotros todos sus conocimientos y experiencias acerca de la unificación del derecho. Ahí está entonces toda la información para los estudiantes del Plan de Estudios de Derecho. Los dejamos con algunos apartes de la conferencia que se está desarrollando en este momento, Armonización y Unificación del Derecho en el siglo XXI. ¿Cuál es la exigencia de nuestro tiempo para tener que mirar hacia atrás y decir, bueno, esa dispersión legislativa no es nueva? Y cuando se presentó en otro tiempo, ¿qué hicieron? Porque el emperador ordenó lo mismo que nuestro presidente. Cojan y saquen del sistema todo aquello desueto que no sirve, sáquenlo, le dice a la comisión, a los comisarios, encabezados por el principal asesor de Palacio, Triboniano. Pero no solamente les dice saquen eso, sino que háganme el favor y ordénenme todo en 3 códigos. Todo. El derecho privado, el derecho público. Las instituciones, el tributario, todo. Lo que tiene que ver con el tributario, lo que tiene que ver con familia, todo organícenlo en un código que sea lo más posible perfecto. Voy a dar otro salto hacia acá. Piensen nuevamente. Vean. Vamos a tratar de construir 2 ejemplos, uno del derecho constitucional actual y lo que está sucediendo, la reforma de equilibrio de poderes. Los estudiantes de derecho, por lo menos cuando yo empecé a estudiar derecho, que no fue hace mucho, ni siquiera leíamos la prensa, era una cosa muy difícil, no teníamos, pues el internet era el año 96, 97 cuando yo llegué a la capital a estudiar derecho. Uno no estaba muy pendiente, ¿no? Pero ustedes sí. Ustedes ahora con Twitter y con todo en el teléfono, pues están muy, aunque lo quieran o no, están informados, o diría, de lo que estamos hablando, están sobreinformados. Estamos más que informados. Tenemos tanta información disponible que nuestros cerebros, que son los mismos, no tienen la capacidad de procesarla toda. Y eso está pasando con el derecho, es decir, casi que podríamos resumirlo y terminar aquí diciendo estamos indigestados de leyes, de normas, de información. Nos pone mal. Los médicos ya nos están diciendo
apague la tableta, el teléfono, la cosa, por lo menos 3 horas antes de dormir, déjelos allá para que pueda dormir. No tenga insomnio. Somos obus technologicus, para seguir con los latinajos. Ese es nuestro tiempo. Vean la siguiente reflexión. Constitucional. Equilibrio de poderes. Pareciera que cada día presentan una enmienda nueva porque no se ponen de acuerdo en una sola que tenga todo lo que quieren. En estos días, el ministro del Interior radicó nuevamente, ¿qué? Un texto ahora para igualar los periodos. Bueno, ¿y por qué no lo presentó en la fulana reforma de equilibrio de poderes? Donde está el famoso tribunal de aforados. De una vez, ¿van a modificar la Constitución? Bueno, listo, pónganse de acuerdo, citen a unos juristas, como hizo Justiniano, prestantes, una comisión, y encárguele a esa comisión ese diseño. Pero no presente una semana un texto, la otra semana otro texto, y la otra semana otro articulito para lo que quedó faltando, y luego otro para lo que quedó faltando. ¿Por qué? Porque ahí no hay sistemática. Y el derecho necesita un orden y una sistemática. Entonces, pareciera que nuestra Constitución del 91 no es más la misma Constitución. Y lo que pretenden hacer, a mi juicio, en mi opinión, no es nada distinto que una sustitución constitucional. Y deberían llamar al pueblo, porque el constituyente secundario delegado no tiene mandato para eso. Otro ejemplo, saltemos al derecho privado, el derecho de las personas, el más difícil de armonizar. El Código Civil argentino dice que se es persona desde la concepción. El Código Civil colombiano dice que se es persona a partir del nacimiento. Pónganse de acuerdo para un código tipo unificado para América Latina. ¿Cómo convencer a los juristas argentinos, cuyo código diseñó un solo hombre, una sola persona, Dalmacio Vélez, que también conocía el derecho romano igual que ellos, sino cómo hizo el código? Convencerlos de que se es persona a partir del nacimiento y que vamos a dejar eso en un código. Vean ustedes la transformación del derecho de personas, de las constantes prohibiciones decimonónicas o de los códigos del siglo XIX en materia de relaciones de familia entre marido y mujer, las distinciones que hoy nos parecen repugnantes entre hijos de dañado y punible ayuntamiento, hijos legítimos, naturales, habidos fuera, adentro, etcétera, que no tienen los mismos derechos. ¿Cómo se ha transformado ese derecho de las personas? ¿Cuántas normas del libro primero de nuestro Código Civil han sido declaradas inexequibles por inconstitucionalidad sobreviniente, chocando con nuestra Constitución? Era tan fácil como haber dejado el Código Civil para el Estado de Santander, que era un código liberal y de avanzada en el siglo XIX. Ganó otra tendencia. Materia de bienes, transformaciones, todas. El solo ejemplo del derecho de propiedad. Casi que el derecho civil de bienes toca enseñarlo a la luz de puras sentencias de constitucionalidad que se refieren a la propiedad, a la función social de la propiedad y a la función social y ecológica de la propiedad, que no es una novedad introducida por la Constitución del 91, sino que fue introducida en 1936 con la reforma agraria, quizás la única del 36, que introdujo la función social de la propiedad, siguiendo las tendencias del llamado solidarismo francés. León Digui, dicen. ¿Ese es el mismo derecho de bienes? Servidumbre de paso, servidumbre de ganado, servidumbre de la pared medianera. No. Servidumbres petroleras, servidumbres eléctricas. El derecho va con su tiempo. Quizás
en el derecho privado, en ese sector, el derecho que menos ha sufrido transformaciones, pues es aquel de la disciplina de las obligaciones y los contratos. Más o menos. Quizás el derecho sucesorio, pero el derecho de las personas, muchísimo. Ya no hay distinciones, se han equiparado los derechos de unos y otros en materia de familia. ¿Qué pasa con el matrimonio? ¿En qué vamos ya gracias a los avances del derecho constitucional en Colombia? Siguiendo las tendencias foráneas. ¿Será tan sencillo entonces avanzar a una unificación del derecho de las personas? Muy difícil, muy difícil. Volvamos a nuestro tiempo anterior. Se simplifica porque ya antes de Justiniano, Teodosio elaboró unos códigos. Y en el periodo de Justiniano quizás sus 3 códigos fundamentalmente, digesto, instituciones y el propiamente llamado código, códex, pues fueron los códigos para la posteridad. ¿Qué sucedió entonces ahí con las fuentes del derecho? Y aquí voy a hacer referencia a algo sobre lo cual volveré en la modernidad jurídica. Y es que el emperador dice, estos 3 códigos son todo el derecho. No hay nada fuera de ellos, todo está dentro de ellos. Nadie tiene la autoridad para interpretarlos, solo yo. Es la pretensión de un sistema perfecto de derecho, y eso es una pretensión imposible, que haya un derecho perfecto. El derecho es un diseño humano, no divino. Las leyes las hacen los hombres para los hombres. Venido a menos ese imperio, llegado los siglos 7, 8 y 9 y antes, llegando el siglo IX, todos saben qué pasó. Los imperios caen, como caerán los de este tiempo, veámoslos o no nosotros, caerán, porque así es la historia. Venido a menos el imperio, viene un periodo que en estudios de fuentes del derecho y de historia del derecho llamamos de particularismo jurídico, fundamentalmente siempre referidos a nuestra tradición continental europea, Europa. Particularismo jurídico, mezcla, derechos de la mezcla, derecho bárbaro, derecho longobardo, derecho germánico, mezclados con derecho romano por toda Europa. Viene a menos la autoridad imperial y se destruye el sistema de fuentes y los famosos códigos de Justiniano van como a desaparecer y van a ser redescubiertos, como ustedes saben, en el siglo IX con la fundación de la universidad, Bolonia, siglo IX. Los medievales. ¿Qué tan oscuro era el medioevo? Y si ahí se presentó o no el mismo problema que estamos comentando. Pues sí, similar. Similar. No hay Estado moderno. Roma no era un Estado. La teoría del Estado, entendida como la comprendemos nosotros, es un producto de la modernidad y a partir de la obra que ustedes conocen de Jean Bodin. Y luego de ahí en adelante la construcción teórica de Hegel y los demás autores que ustedes conocen. La teoría del Estado, el Leviatán de Hobbes, la ficción del Estado-nación distinto al pueblo. En el medioevo el problema es serio porque no hay una estructura de autoridad. Nadie reconoce más la autoridad de los emperadores y comienzan a surgir reinos, feudos, vándalos, grupos más o menos organizados
que necesitaban necesariamente darse un derecho. ¿Qué derechos se iban a dar? Costumbres. Entonces, en los reinos de Francia observamos en fuentes del derecho costumbres que se mezclan en una parte del país. Al norte, tradición romana imperial. Vemos que surgen los reinos de Castilla y Aragón luego, hacia el 1100, 1200. Y ahí se dan un derecho, lo mismo. Ustedes han escuchado hablar seguramente de las 7 partidas. El rey don Alfonso X, el Sabio. ¿Y por qué son importantes las partidas? Porque ese fue derecho aplicado aquí en Indias. Y fueron los únicos, entre comillas, códigos de todo el medioevo europeo. Las famosas 7 partidas de Alfonso X el Sabio. ¿Y eso qué era? ¿Derecho español? No, derecho romano. Adaptado, ajustado a ese tiempo. Pero todo el continente vive es un particularismo jurídico. Costumbres mezcladas, derecho romano vulgar, se dice. Derecho romano vulgar, que va comenzando a construir un cuerpo de derecho que se llama derecho común y que va a preparar y que será la antesala de los estados modernos. ¿Dónde están las constituciones? ¿Dónde están los constitucionalistas? No, todavía no. ¿Qué es lo que hay? Todo el derecho público y privado está en esos códigos de Justiniano que los medievales redescubren. Para ellos, para los medievales, lo que descubrieron de Justiniano era el derecho de un imperio esplendoroso que ellos ya no conocían, que había quedado muy atrás y con el que ellos no se identificaban más, porque estamos en el tiempo del nombre de la rosa. Es el tiempo del oscurantismo más atroz. ¿Cuál? El del temor a Dios, indicado por unos padres de la iglesia en ese tiempo. Aquí no le pongamos color, no le pongamos sabor. Lo que yo estoy diciendo no tiene nada que ver con creencias, es un dato histórico. Y por eso cito esa obra de Umberto Eco, y los que la conocen, porque en el tiempo de colegio uno la lee, aunque algunos de mis estudiantes me dicen, no, doctor, ya no se lee eso, la hojarasca tampoco, les pregunto. Dicen, no, doctor, ¿qué leen? ¿Harry Potter? Está muy bien, eso también es importante. Si no, se pueden ver la película con Sean Connery. Entonces, este es un tiempo de oscuridad en donde el conocimiento viene escondido. De allí que para estos medievales que los historiadores del derecho llamamos doctores medievales, Baldo de Ubaldis, Bártolo de Saxoferrato, Irnerio, Acurcio, todos estos, los glosadores, los comentadores que ustedes escucharon en sus clases, esas escuelas, ¿qué hacen? Y aquí llamo la atención, como lo hice con la expresión sistemática, que data de los juristas romanos y que es característica de la modernidad jurídica. Otra característica de la modernidad jurídica que se compara con una característica del tiempo del derecho en el medioevo, y es ¿cuál? El derecho como razón escrita. ¿O no les parece que nosotros hoy en día tenemos un extraño culto a la ley? Sino porque hay 30.000 leyes que no sirven para nada, porque hay un culto a la ley. Todo se soluciona con la ley. ¿Quiénes hacen la ley en Colombia? Que es que yo no veo soluciones. Y leyes y leyes y leyes y no hay soluciones. Para los medievales, lo que redescubren los códigos de Justiniano, para ellos son la ratio scripta, la razón llevada al papel, la razón escrita. Eso es tan perfecto que nadie lo puede tocar. Sí, pero es que el imperio Justiniano ya cayó hace no sé cuántos siglos, estamos en el 1400.
¿Y usted todavía le tiene miedo al digesto de Justiniano? Sí, nadie se atreve a interpretarlo todavía, porque para ellos ese derecho legislado es la razón y no tiene discusión. Como hoy en día creemos que porque el Congreso profiere una ley, ya eso es que está bien. O porque la Corte lo dijo en una sentencia, ¿por qué la Corte lo dijo? ¿Y qué? ¿Y es que los magistrados no son humanos? ¿No se pueden equivocar? ¿O es que el estado de nuestras altas cortes en Colombia es venerable? Porque yo las noticias que veo, y solo siempre cito el caso del magistrado que le decían el diablo, del Consejo Superior de la Judicatura, que vendía sentencias a 800, 700 millones de pesos de tutela en casos de falsos positivos. O en los casos que sean. Un juez no puede tener precio, menos en una alta corte. Entonces, los doctores medievales no se atreven a interpretar, modificar los códigos de Justiniano, que van a ser el derecho que van a emplear en su tiempo. Esto va preparando necesariamente otra vez el ambiente como en el que estamos. ¿Y es cuál? Pues que ya nadie sabe cuál derecho aplicar. Ni siquiera como entre nosotros, que a veces dicen, ¿y qué? Y es que esa es la teoría de ese juzgado. Pero usted va al otro juzgado y entonces ahí es otra teoría. Y usted va al otro y ahí de otra manera. No, eso depende del juzgado, eso depende del magistrado, eso depende de verdad. Y la certeza del derecho como valor de nuestro tiempo, ¿dónde está? El ciudadano que accede a la justicia tiene el derecho a saber, por lo menos, más o menos, cómo es que le van a decidir, con base en qué leyes, en qué normas. No puede ir de juez en juez, de juez en juez, que le van cambiando el derecho, porque no hay certeza. De allí que las transformaciones sociales de la Europa de ese tiempo hayan llevado a esa necesidad de nuevamente estabilizar el derecho, armonizarlo. ¿Cómo? ¿De qué forma? Porque el señor Justiniano lo puede hacer porque el emperador es legibus solutus, decía. Es decir, yo soy el legislador supremo de un imperio en el que jamás hay atardecer. Imagínese eso. Ahí no hay poniente, nunca. ¿De qué manera entonces Europa, que es la que nos va a transmitir la tradición jurídica de la que estamos hablando, de qué manera Europa va a estabilizar nuevamente el derecho? Con la creación de los estados modernos. Salud, dinero, amor le sobra. Con la creación de los estados modernos. ¿Y cuál será la característica de esos estados modernos que son el producto de qué? De esa transformación secular, de la caída de un imperio, del no reconocimiento de la autoridad imperial y de una particularidad de derecho fragmentado por todo el continente, mezclado de esa tradición romana. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Qué tendrá que suceder para que esos pueblos, y de conter a los nuestros, se den un nuevo derecho? ¿O un derecho nuevo? Pues va a suceder de la misma manera que sucedió allá atrás en la Roma antigua, que ustedes repasaron cuando empezaban a estudiar derecho con las famosas 12 tablas. Y será de la misma manera en la que y por la cual Simón Bolívar irá hasta Roma a jurar por la libertad de América. ¿Y dónde fue a jurar por la libertad de América? En el famoso Monte Sacro Aventino,
¿Y por qué es importante ese Monte Sacro Aventino? Porque allí fue donde los plebeyos que estaban dejando por fuera de la historia hicieron huelga llamada secesión. Allá se fueron con un tribuno a la montaña y le dijeron a las clases prestantes, que eran minoría, les dijeron: bueno, si ustedes nos necesitan para defender la ciudad con el ejército, deme reivindicaciones, déjeme participar en el gobierno, deme cargos públicos, déjeme participar en la elaboración de las leyes, dígame dónde está el derecho y hagámoslo en un texto escrito para que todos sepan que ese es el derecho que tenemos. Seamos iguales en la libertad. Es por eso que estos señores que están aquí en los cuadros pensaban lo mismo. Cuando uno repasa el tiempo de nuestra independencia, lo que encuentra con abundancia es que no solo Bolívar, Santander, Nariño en su periódico, regresan a Roma, al derecho de Roma, a la historia de Roma. ¿Por qué? Porque el momento es el mismo, porque los pueblos que logran su independencia se tienen que dar un derecho nuevamente. ¿Y un derecho cómo? Un derecho unificado, un derecho estabilizado, un derecho estable, un derecho claro, conciso, que brille por la claridad y la brevedad. ¿Llevado a qué? Llevado a los códigos y a las constituciones. De allí nuestras constituciones primeras del constitucionalismo provincial. De allí los códigos. Pero noten ustedes una diferencia, porque las nuevas repúblicas europeas, luego de la independencia de la Revolución Francesa, hechos conocidos, 1789, etcétera, o la Constitución de Filadelfia en 1776, me perdonarán si me equivoco en uno que otro año, son el producto ¿de qué? De un pensamiento liberal, pero un pensamiento liberal en sentido amplio, no partidista, un pensamiento liberal que está allí, progresista, que está en el derecho. Porque el derecho no es estático, el derecho es dinámico, el derecho se transforma con los pueblos. Entonces vamos a llegar a otro gran momento de estabilización del derecho, como el que vivió Justiniano, sí, pero como el que vivieron los romanos con las famosas 12 tablas, como el que vivió el tiempo de Justiniano, como las necesidades de la modernidad. ¿Y qué vamos a encontrar para nosotros aquí en este continente en materia de armonización y unificación del derecho en el siglo XIX? ¿Qué vamos a encontrar? ¿De dónde vamos a echar mano para darle un derecho a estas nuevas repúblicas? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Quiénes? Sencillo. Se van a redactar unas constituciones que en materia de derecho público van a seguir una tradición que no es la tradición del derecho público de Roma, como lo planteaba Bolívar, sino la tradición del derecho público constitucional inglés, la propuesta que prevaleció para el diseño en Latinoamérica, en América del Sur, de los estados modernos, en cuanto a cómo se unifica el derecho público en una constitución y se organiza el Estado, pues será la propuesta del espíritu de las leyes, de los pesos y contrapesos, check and balances, y eso, etcétera, de Montesquieu, o del pensamiento liberal inglés de John Locke. ¿Y qué más servirá de insumo a esa elaboración que explica nuestro tiempo? La teoría del contrato social de Rousseau. Y allí tenemos varios elementos que nos ayudan a entender la modernidad jurídica y cómo ella fue establecida. No hablaremos aquí de, digamos,
qué propuso Bolívar en la Constitución de Bolivia y por qué no se siguió, etcétera, etcétera. Pero sí quiero decir que en materia de derecho constitucional, la propuesta que se siguió fue esa, y no la que hacía Bolívar. Y la que hacía Bolívar no era un invento de él, sino que la tomaba del cuarto libro del Contrato Social de Rousseau. No lo dice nadie, nadie lo recuerda. Pero cuando vamos a mirar el Contrato Social de Rousseau y vemos el cuarto libro, ahí lo que encontramos es una oda al derecho público de Roma, rediseñado y planteado para el tiempo de ellos. Eso le sirvió a Bolívar no solo de burla de sus contradictores, sino también que le señalaran como tirano, porque proponía en esa Constitución de 1826, 2 años antes de la Convención de Ocaña, que proponía un sistema de magistraturas a la romana, donde incluía la dictadura. Y la dictadura era una magistratura extraordinaria de Roma que podemos comparar en nuestro tiempo con el estado de excepción. Poderes al Ejecutivo para que solucione una serie de problemas. Santander sabía, porque Santander lo había estudiado y sabía cuál era la propuesta de Bolívar. Los demás dijeron, mire, lo quiere ser dictador. Pero es que Bolívar pensaba era en el dictador romano, no en un tirano. Pero bueno, en materia de derecho público, el derecho que se van a dar las nuevas repúblicas unificado será el de esa línea de diseño de poderes que ustedes conocen y que también pareciera entre nosotros un eufemismo. ¿De verdad hay solo 3 poderes en el Estado? ¿De verdad? Ahora haremos una reflexión sobre el poder, si quieren, de nuestro tiempo. Pero les remito a un libro quizás actual, un poco periodístico, pero interesante desde la perspectiva de este analista, Moisés Naim, en su libro El fin del poder. Eso en cuanto al derecho público. Y en cuanto al derecho privado, ¿cómo se unificó ese derecho? ¿Cómo se llegó a organizar para las nuevas repúblicas? Y en Latinoamérica vemos que esa tarea la cumplieron 3 personas, que seguramente ustedes, cuyos nombres ya conocen. Uno de ellos, caraqueño, pero entregado al servicio diplomático para Chile toda su vida. Vivió muchos años en Londres, fue maestro de, ¿dónde está? Bueno, no está, de Bolívar. Andrés Bello. Don Andrés Bello en Chile redacta él el código que adoptaremos nosotros, él solo. ¿Cómo lo hace? Sobre la mesa para poder unificar y armonizar el derecho privado y dar un código civil. Copió el código de Napoleón. No, eso habría sido muy sencillo para un jurista de la talla de don Andrés Bello. Él no copió el Código Civil, ese monumento al individualismo y a la propiedad privada del 1804, el código de Napoleón, que los franceses les duele modificar un artículo. Casi no, y también ha sufrido todas las transformaciones que ustedes quieran. El código francés, solo un ejemplo. Hace pocos meses, en materia de bienes, los franceses cambiaron la naturaleza jurídica de los animales. Ya los animales en el derecho civil francés no son más una cosa, sino que son seres vivos dotados de sensibilidad. Vean ustedes. Y luego, si miramos el código francés, tiene normas abrogadas, subrogadas, abrogadas, derogadas, todas las que ustedes quieran. Hay que ya armonizar ese derecho civil. Bien, Andrés Bello hace un código chileno que servirá para varios países, el nuestro, Ecuador, Venezuela. ¿Qué otro? Bueno, ustedes saben que Brasil era un imperio.
Ahí también vamos a encontrar la figura de uno solo que conocemos todos, don Augusto Teixeira de Freitas, el famoso Freitas. Teixeira de Freitas, por orden del Congreso de Brasil, en la época ya postrevolucionaria, en donde hay que darse códigos, hay que organizar el derecho, hay que estabilizar el derecho para que el ciudadano sepa unificarlo. Freitas redacta un código, un proyecto de código, un esbozo, pero muere antes y será uno de sus discípulos, Bevilacqua, quien en el Código Civil de Bello es del 1856, que será adoptado por nosotros, como ustedes bien saben, por la Ley 57 en 1887, y luego será con la Ley 153 será complementado, que ustedes ya conocen bastante bien eso. Freitas hace lo mismo para Brasil, pero será su discípulo el que lo logre. Y en Argentina, el que ya recordamos, Vélez Sarsfield, será el encargado del Congreso, un jurista muy prestante, para que él solo lo haga. Estos hombres, ¿qué tenían en su mesa cuando redactaron esos códigos y armonizaron y unificaron el derecho privado en el caso concreto? Tenían las 7 partidas, tenían las leyes, la recopilación de leyes para Indias, tenían la novísima recopilación de leyes, tenían el Código francés, tenían el Corpus Juris de Justiniano. Y con todo eso, y con su conocimiento del derecho indiano, es decir, del derecho de la mezcla, retomaron una tradición jurídica que había llegado antes con la conquista y la colonia a nuestro continente, cuando nos aplicaron aquí las 7 partidas, las leyes de Toro, los españoles. Uno de ellos muy prestante, que fundó esta venerada ciudad, Francisco Fernández de Contreras. Yo estudié en la normal Francisco Fernández de Contreras, y él era un español hidalgo, prestante, ¿no? Aunque la España haya sido una cruel madrastra y déspota, impiadosa. Entonces, el siglo XIX termina con estos procesos de unificación del derecho privado y de estabilización del derecho público en constituciones nacionales. Y de allí se abre, digamos, se termina de estabilizar lo que llamamos la modernidad jurídica. Ahora miremos qué características tiene esa modernidad jurídica que permanecen todavía hoy. Es el Estado moderno, ¿no? Es el Leviatán. Él tiene el monopolio de la producción del derecho. ¿Cómo? Con la ley. La ley pareciera la fuente principal y por antonomasia del derecho. Hay una frase que a mí me gusta mucho de un autor francés que estudia la teoría del Estado muy reciente, Chevalier, y dice así, porque él observa una decadencia de la modernidad, en la modernidad jurídica. ¿Por qué? Por la misma preocupación de Justiniano, porque ya ni nos consultan a los juristas, si es que podemos llamarnos juristas, y sería todo un honor, ni nos consultan los legisladores, ni nos preguntan, ni nos tienen en cuenta, y no sabemos qué es lo que están legislando. La decadencia de las convicciones que rodean al derecho aparece a la vez como un reflejo y como un componente de la crisis de la modernidad. ¿Qué digo? ¿Cuántos de ustedes quieren o se ven en un futuro siendo congresistas? ¿Cuántos de ustedes quieren ser jueces? Dar derecho, como el pretor romano. ¿Cuántos? Es más, ¿cuántos de ustedes quieren enseñar derecho? Que es una tarea de una fatiga. ¿Cuántos?
¿O más bien les gustaría ser árbitros en arbitrajes? ¿O cuántos de ustedes quisieran más bien dedicarse al sector privado porque es bien remunerado? Uno no estudia se quema la juventud estudiando Derecho, porque estudiando Derecho uno se queda los mejores años, se pierde hasta la vista, ¿no? Horas de sueño, le roba a la familia, a la diversión, a lo que es la vida por estudiar Derecho. ¿Para qué? ¿Para luego ir a un trabajo mal remunerado en donde nadie le reconoce sus esfuerzos? No. Tienen todo el derecho de salir a hacer algo que remunere todo este esfuerzo. ¿Y eso debería ser catedrático en una facultad? Sí. ¿Y eso debería ser juez municipal? Sí. ¿Y eso debería ser magistrado? Sí, claro que sí, pero no. Resulta que no. Por eso comenzaba diciéndoles a ustedes que lo que están haciendo con la decisión de estudiar Derecho es de la mayor importancia para Colombia. Luigi Ferrajoli, el teórico del Estado, dice que la economía y la política deben estar sometidas al imperio del derecho. Pero cuando vemos la realidad pareciera que no. Pareciera que el derecho, por el contrario, está sujeto a los vaivenes de la política y de la economía. Está irremediablemente amarrado a la idea de globalización. ¿Y qué es eso de la globalización en la que se introduce esta modernidad jurídica que tanto le preocupa a este importante autor vivo francés que escribe sobre teoría del Estado y democracia, uno de los más prestantes del mundo, como es Chevalier? ¿Por qué? ¿Qué le preocupa? De globalización han hablado todos, muchos. Boaventura de Sousa, con el derecho global, Bartolomé Clavero, el español. Han opinado todos, Luhmann, Habermas, los filósofos y filósofos del derecho. ¿Qué es el mundo global? Algunos dicen, no hay que hablar más de globalización, sino de mundialización. ¿Y eso qué es? ¿No es lo mismo? ¿Cómo ha influido la globalización de la que se habla a partir de los años 60? A partir de la expresión en 1964, me corrigen siempre los números porque tengo mala memoria. ¿De quién? De Lahan, creo, el primero que dijo aldea global, dijo. ¿Cuándo? En la década de los 60. Importantísima década para la historia de todos. Bueno, del siglo XX. La decadencia de las convicciones que rodean al derecho. ¿Por qué en nuestras encuestas el Congreso de la República y la rama judicial aparecen de últimos en imagen en la opinión pública? ¿Por qué? ¿Será porque el derecho es tan prestante como en los tiempos que recordábamos hace algún rato de Roma? ¿Será que porque el derecho es tan prestante como en los tiempos de Justiniano o tan prestante como en el medioevo que le tenían miedo a esos libros y no decían eso es la razón escrita? ¿Será? ¿Será que el derecho es tan prestante como en los tiempos de las nuevas repúblicas de la independencia? ¿Será que lo llamaban el hombre de las leyes y que cuando entraban al despacho de Santander encontraban su sable y encima del sable la Constitución de la Villa del Rosario de Cúcuta, la de 1821, encima? Y por eso la frase, las armas os han dado la libertad, la independencia, perdón, las leyes os darán la libertad. ¿Por qué decía él eso? ¿Será que conocía muy bien la historia de los tribunos de la plebe y la igualdad en las libertades? ¿Será lo mismo por lo cual el líder liberal Jorge Eliezer Gaitán lo llamaban el tribuno del pueblo? ¿Qué le ha pasado a la prestancia del derecho en nuestro tiempo? Que nos preocupa más el entretenimiento que las cosas serias, es decir, como decían cuando llegaba el Mundial, ahora sí empezó la más importante de las cosas menos importantes.
¿Será que, y me preocupa, que la enseñanza y el estudio del derecho no se conviertan en un entretenimiento? Porque lo que ustedes están haciendo aquí es de la mayor seriedad, porque su generación y la mía tienen una responsabilidad muy grande con Colombia. ¿Cuáles son entonces los fundamentos de ese derecho moderno que ya está a caballo entre lo posmoderno? Yo lo llamo idealismo jurídico. Idealismo jurídico. ¿Por qué? Porque se ha idealizado la ley. Hay un culto exagerado a la ley y no es un culto crítico. Y quizás me refiero a la ley ahí como derecho en términos reduccionistas, como decía hace un rato, porque lo dice la Corte. Es que la sentencia tal dice, y no nos vamos a preguntar si ese derecho que dieron en esa sentencia estuvo bien dado. ¿No habrá un error judicial? ¿O no hay espacio para el error judicial? ¿No? ¿Cómo sabemos? Y lo vemos en algunas sentencias como algunos de los magistrados de altas cortes intentan solucionar, reparar las cosas. Ahí estaban entonces las palabras del doctor José Félix Chamier con la conferencia Armonización y Unificación del Derecho en el siglo XXI. También una masiva participación por parte de los estudiantes del Plan de Estudio de Derecho. Algunos de los temas que se tocaron durante la conferencia es la historia del derecho y la evolución que éste ha tenido durante los años. Más adelante continuaremos con estas conferencias que se realizan en el marco de la jornada académica que organiza el Plan de Estudios de Derecho. Hasta entonces. Más de 6.000 estudiantes hacen parte de nuestra familia universitaria. Eso nos compromete a seguir creciendo y formar profesionales idóneos para el desarrollo de nuestro país. Su cobertura, calidad, investigación, desarrollo físico y tecnológico y su proyección nacional e internacional nos hacen una de las mejores de Colombia. Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, hacia la excelencia académica.